Buenas noches, ¿me escuchan por acá? Buenas noches, ¿me escuchan? ¿Se escucha? Si me pueden escribir por ahí un mensajito. Buenas noches, ¿me escuchan por acá? Bueno, buenas noches a todos, bienvenidos. Eh, no sé si alguno no me conoce, pero mi nombre es Javier, Henry Javier. Entonces hoy el pastor Antonio, el pastor Mauricio me han dado buenas tardes, me han dado la tarea de predicar la palabra del estudio del día de hoy. Entonces, por aquí saludándolos, espero que se encuentren muy bien. Quería saber si se escucha bien, si todo se escucha perfecto. Ah, qué bueno, listo. Laura dice que sí. Ah, bueno, listo. Entonces, pues bueno, demos inicio entonces a este tiempo. Vamos a orar, vamos a poner este tiempo en manos del Espíritu Santo. Y bueno, vamos a permitirle al Espíritu Santo que nos ayude, que nos enseñe, que nos lleve eh, a comprender la palabra en este momento. Y bueno, lo que preparé para compartirlo con ustedes. Entonces, me da alegría verlos a todos los que se conectan. Y bueno, vamos a comenzar. Por ahí me saludan. Hola Javi, hola. Entonces vamos a orar. Padre, Señor, tú que estás en el cielo, que eres todopoderoso, Señor. Te damos las gracias, Señor, por permitirnos reunirnos en este momento, Dios, de poder venir y exaltar tu nombre a través del estudio de la palabra, Señor. La palabra que es eterna, Señor, la palabra que es de los siglos, Señor, que es por los siglos de los siglos y que es desde el principio antes de todas las cosas, Señor. Te exaltamos a ti, creador del universo, Señor, creador de todas las cosas, grande y poderoso, Señor, que tiene dominio sobre todas las cosas. Y en esta hora te pedimos, Espíritu Santo, que tomes el control de mis labios, el control de mi corazón y de mi boca, Señor, para poder compartir tu palabra en este momento y que todos nosotros podamos hoy, Señor, hallarle provecho y aprender, Señor, y poder recibir algo de ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, la palabra que les traigo el día de hoy tiene por título Confiando en Dios para todo. ¿Listo? Confiando en Dios para todo. Entonces, vamos a buscar la escritura que está en Proverbios 3, del 5 al 6. ¿Listo? Entonces vamos a ir allá. Entonces abra su Biblia, busque Proverbios 3, 5 al 6. Voy a leerlo. Dice, confía en el Señor con todo tu corazón. Sí, otra versión dice, fíjate de Jehová de todo tu corazón. No dependas de tu propio entendimiento. Busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar. ¿Listo? Entonces quiero comenzar contándoles una historia personal.
Y es que cuando yo tenía 13 años y estaba todavía decidiendo qué iba a hacer con mi vida y qué iba a estudiar y qué no, ya desde ese entonces tuve la necesidad de empezarme a hacer preguntas sobre qué iba a pasar con mi vida. Pasó el tiempo, llegué a los 17 años y llegó la época en la que todo el mundo estaba preparándose para escoger qué iban a hacer después del colegio. Entonces, pues yo me hallaba en medio de esa situación, ¿no? Me encontraba en una situación en la que, por un lado, estaban mis papás con sus sueños, con sus deseos, con sus anhelos que ellos tenían también para mí, ¿no? Que ellos querían que yo, me acuerdo que mi papá un día me confesó que él quería que fuera ingeniero, porque pues para los que no lo saben, mi papá es ingeniero electromecánico y abogado. Entonces, tenía ese sueño conmigo. Y si me dirigía al colegio, entonces allá estaban los compañeros también con sus anhelos, con sus sueños, con sus papás también, sus anhelos y sus sueños sobre ellos, y en la misma época que yo. Entonces, bueno, yo ya era creyente en ese momento y pues me congregaba en una iglesia, iba allá y yo veía que los hijos de los pastores que jugaban básquetbol conmigo también, porque yo jugaba básquetbol, estaban relajados, tranquilos. Eh, y pues yo meditaba y yo decía, ¿qué voy a hacer con mi vida? ¿Qué es lo que debo hacer? Por esos días estaba leyendo la escritura cuando Salomón ofrece 1000 holocaustos a Dios y 10.000 holocaustos y entonces Dios le responde y todo eso. Entonces me pareció buena idea decir, oiga, yo voy a consultar a Dios, voy a ir a preguntarle a Dios cuál es su voluntad, cuál es su propósito para mi vida, qué es lo que Él quiere que yo haga, ¿sí? Entonces, en mi mente, en mis pensamientos, yo pensaba, bueno, veo que por un lado están los anhelos de los papás, sobre los niños, sobre sus hijos. Por otro lado está el anhelo de las personas, o sea, veo que hay personas que quieren y tienen sueños y bueno, está el pilo del salón, el super aplicado que parece que tiene todo muy claro, ¿no? Y pues es muy inteligente y estudia y pasa todos los exámenes y todo. Y por otro lado, pues estaban los compañeros que tampoco sabían qué era lo que iban a hacer y estaban los hijos del pastor, que estaban como relajados, como así, con esa actitud. Entonces, pues como yo he aprendido que, como dice la Biblia, la suma de tu palabra es la verdad, ¿no? O sea, que Dios hay que entender su carácter y comprender que se tiempla, ¿no? Que no es ni una cosa ni la otra, está como centrado, ¿no? Entonces, creo que tomé una decisión sabia en ese momento y fue que decidí consultar a Dios. Y le dije, Dios, aquí estoy, yo no sé qué hacer con mi vida, yo no sé qué estudiar, pero yo sí sé que quiero agradarte, yo sé que quiero hacer algo que venga de tu corazón y de tu voluntad. Y en esos días yo me acuerdo que el Espíritu Santo me habló y me dijo, mira, yo te he dado la inteligencia, la capacidad para que estudies eh, estas cosas, estudies, bueno, me dijo lo que quiera. Y yo le dije, Dios, ¿y qué es lo que tú quieres que yo estudie? Y el Señor me dijo, música, quiero que me adores. Entonces, de ahí comencé con la música y bueno, Dios ahí me fue llevando y terminé llegando a estudiar música a Bogotá, conocí a los pastores de mi amado Jesús y el Señor me permitió conectarme con ustedes, con ellos, con esta congregación y empezar a crecer. No ha sido perfecto mi caminar, pero el Señor me ha permitido crecer, madurar y hacer varias cosas. Y aquí quiero llegar que podamos entender que el mejor camino que podemos escoger es cuando ponemos nuestra confianza en Dios. Y Dios quiere que nosotros confiemos en Él de todo nuestro corazón. Y yo sé que eso es profundo, yo sé que eso es complejo, es fácil decirlo, pero no es fácil del todo entregarse, rendirse. Y a la verdad que requiere que el Espíritu Santo obre en nosotros para que lo podamos lograr. Pero Dios también quiere que nosotros, que hemos sido dotados con talentos, con dones, con inteligencia, no necesariamente dependamos de nuestra propia capacidad, de nuestra propia prudencia.
¿Significa eso que yo no puedo pensar? ¿Significa eso que yo no puedo tomar decisiones, digamos, o usar mi cerebro, pensar, ¿sí? Observar y analizar? Para nada, de ninguna manera. Significa simplemente que todo lo que soy, aún mi capacidad, todo lo que tengo, lo tengo que tener postrado, rendido al Señor. Entonces, aquí la palabra nos dice, no dependas de tu propio entendimiento. Busca su voluntad en todo lo que hagas. Y entonces la consecuencia de eso es que Dios te mostrará cuál camino, cuál decisión, qué cosa tienes que hacer. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se aplica esto a nosotros como congregación? ¿Sí? Como congregación, nosotros tenemos un cuerpo, ¿sí? Somos el cuerpo del Señor. La palabra enseña que somos un cuerpo compuesto de diferentes miembros. Yo estaba meditando en esto y pensaba, porque siempre que me he movido en diferentes grupos, diferentes comunidades, digámoslo así, los músicos en la universidad, alguna vez en la nacional, otras veces en una universidad privada, la Corpas, y luego aquí en Estados Unidos, y luego diferentes iglesias, como por ejemplo los metodistas y los bautistas, y bueno, diferentes experiencias que Dios me ha permitido vivir. Yo me he dado cuenta que las personas tienen o como que adquieren una identidad, ¿sí? Como una especie de corporalidad, ¿sí? Como que, como esto que pasa con el Facebook, ¿no? Que el Facebook es como algo que solo me muestra lo que yo pienso, lo que yo veo, con lo que yo interactúo, con lo que yo... Entonces se comienza a generar como una burbuja, ¿no? Donde yo estoy metido en ella y no puedo realmente como ver más allá, ¿sí? Y creo que eso es algo muy humano y creo que nos pasa a todos y creo que pasa en todos los grupos y todo. Y ahí es donde corporalmente la palabra de Dios es, para este momento es, Dios quiere que nosotros no confiemos en nuestro propio entendimiento, ni siquiera a nivel colectivo, en nuestra propia prudencia a nivel colectivo, en nuestro propio corazón a nivel colectivo. Y usted me preguntará, ¿cómo se logra eso? Pues la palabra enseña que cada uno de nosotros es un miembro, así como el cuerpo, así como mi boca está cumpliendo una función en este momento, mi cabeza, mis ojos, mis manos, ¿sí? El oído de estabilizarme, y así muchas cosas más complejas. Cada uno de nosotros, en el cuerpo que somos, como congregación y más grande en el cuerpo del Señor Jesús, el cuerpo de Cristo, cumplimos una función. Tenemos un llamado, tenemos un propósito, tenemos algo que hacer y algo que realizar o cómo funcionar en medio de todo ese cuerpo, en medio de esa corporalidad. Y aquí esto es muy importante, ¿por qué? Porque aquí muchas veces es donde suceden las divisiones, donde suceden los problemas en el que las personas como individuos de pronto tratando de encontrar, ubicarse o pertenecer a algo, comienzan como a perderse, ¿no? Como a diluirse o comienzan como a perder el tiempo, digámoslo así, porque comienzan a hacer cosas o a pensar cosas que no son. Y sobre esto, Satanás sabe muy bien y ataca muy bien lo que es la identidad del cristiano. Y ya sabemos que para eso el antídoto obviamente es saberse la Biblia, ¿no? Saber la palabra, escrito está, y declarar la palabra y saber que nuestra identidad está dicha por Dios. Eres hijo de Dios, eres mío. Entonces, claro, cada vez que el enemigo viene y me dice, no, tú no eres hijo, claro, soy hijo de Dios. Y bueno, si caigo y si peco y si me equivoco, tengo la gracia de Dios, tengo la posibilidad de ir a Dios corriendo y restaurarme. Obviamente lo ideal es pues vencer. Y lo que quiero decir en esto es que cuál es esa voluntad de Dios, cuál es qué es eso que debo hacer para que el Señor muestre el camino por el cual debo andar. Entonces, claro, nosotros tenemos los pastores, tenemos los ángeles de la iglesia, las personas que Dios le da dirección, pero como individuos, como parte del cuerpo del Señor, también tenemos que aplicar esta palabra que estoy aquí leyendo hoy, que es confía en el Señor con todo tu corazón,
No dependas de tu propio entendimiento, busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar. ¿Sí? Entonces, en la medida que nosotros, como cuerpo del Señor, nos vayamos metiendo con Dios, y esto es sabiduría, nos vayamos nosotros entrenando en rendirnos, en ser acertados en la voluntad de Dios, en lograr nosotros no hacer nuestra propia voluntad, no basarnos en nuestro propio entendimiento, no basarnos en nuestra propia capacidad. Ahí también va a surgir algo muy bonito y es el amor, la cooperación, el trabajo, el sentir, lo que dice la palabra, ¿no? Que si algún miembro está dolido, el otro también se duele. Que si el otro, ¿sí? Y ahí comienza a suceder todo esto, que con amor, con el vínculo del amor, comienza a crecer, ¿sí? Entonces, quiero decir primeramente, o decir también, como tres cosas bien claves, y es, lo primero es, confía en Jehová de todo tu corazón. Entonces, esta palabra nos dice, confía en el Señor con todo tu corazón, ¿sí? Entonces, que confiar, ¿sí? Tiene que ver con rendir mi voluntad, ¿sí me entiendes? Apoyarte, consultar, ir a Dios y entregar rendirse, entregarte a Dios. Y eso tiene que ver con confiar. Eso es lo que el Señor dice, confía en Jehová de todo tu corazón, ¿sí? No solo en tiempo de crisis, no solamente cuando viene la situación difícil, ¿sí? Por ejemplo, en mi caso yo tomé una decisión y fue que yo tenía todo este panorama, yo podía estudiar lo que yo quisiera, yo podía hacer esto y lo otro, pero yo tomé una decisión sabia y esa decisión fue preguntarme qué es lo que tengo que hacer. Y luego fui a Dios y encontré que al confiar en Él, Él tenía un propósito para mi vida, Él tenía una dirección para mi vida. Entonces, esa dirección de Dios en mi vida me va a llevar también a lograr el éxito, entiéndase el éxito en todo lo que hago, pero entiéndase en todas las áreas de mi vida, entiéndase éxito en alcanzar el reino de los cielos, el éxito en ir por el camino correcto. Y esto parece de pronto a veces insignificante, ¿no? Como, no, yo tomo mi decisión, no, yo hago esto. Pero es que eso es como una línea, ¿no? Que si uno la dobla un poco, al pasar el tiempo ya está la línea súper separada, digamos si ponemos dos líneas, ¿sí? Son líneas, pero se van a separar la una de la otra a la medida que va avanzando el tiempo, ¿sí? Entonces, la manera es, o lo que tenemos que preguntarnos es si nosotros estamos confiando en el Señor, si nosotros estamos entregándole a Dios, rindiéndonos a Dios en las decisiones que nosotros tomamos. Yo me acuerdo una vez, recordando cosas que aprendí con el pastor Antonio, por ejemplo, él hablaba que él llegó alguna vez, o sea, en su proceso de caminar con el Espíritu Santo, preguntarle al Señor, qué camisa me pongo, qué color me pongo. Yo sé que esto no es para hacerlo religión, ¿sí? Pero a lo que voy es la intención del corazón. O sea, yo querer que Dios me dirija en las cosas más pequeñas de mi vida, y eso es inteligente, eso es sabio, ¿sí? Porque de esa manera yo voy a garantizar el éxito, voy a garantizar que las cosas sucedan de manera favorable para mí, como individuo y también como cuerpo, ¿sí? Lo siguiente, dice Dios, no te apoyes en tu propia prudencia, ¿sí? No te apoyes en tu propia capacidad, en tu propia inteligencia, ¿sí? No se trata de no pensar, ¿sí? El problema es confiar nuestros pensamientos, confiar en nuestros pensamientos como autoridad final, ¿ok? Entonces, yo sé que esto es algo que de pronto a algunas personas se les facilite más, a otras no. Personalmente yo pienso que, o me he dado cuenta que, o sea, cuando uno se le presenta un problema o una situación, la tendencia normalmente es como, y ahí yo entiendo por qué el Señor dice, por nada estéis afanados, por nada estéis turbados, por nada estéis preocupados, sino que sean conocidas vuestras peticiones, vuestros anhelos, necesidades delante de Dios. Porque además Dios conoce nuestra necesidad antes de que abramos la boca, ¿sí? Entonces, ahí sucede esto y yo veo que
la reacción del alma, y yo he aprendido a discernir eso en mi vida, a veces es primero como saltar, ¿sí? Como que dar una situación de como que lo paraliza a uno, ¿sí? Y cada uno puede caer uno si uno se demora demasiado tiempo ahí, como en una parálisis. Y empieza uno a pensar y analizar y se queda ahí. Y yo creo que esta es la propia prudencia, o sea, es entrar en ese estado en el que uno no se mueve, ¿sí? Pero lo que Dios quiere, el consejo del Señor en esta hora es, no confíes en tu propia prudencia, sino que ve a Dios, ora a Dios, clama a Dios con la situación, con el problema. El problema no siempre significa algo desastroso. Realmente yo creo que al nosotros ejercitar esto, precisamente lo que está pasando es que, o sucederá, es que vamos a evitar la catástrofe, el problema grande, la situación grande. Y eso aplica a todo, ¿no? Aplica a lo que como, a lo que veo, a lo que siento, a lo que pienso, a lo que miro, ¿sí? Son pequeñas cosas que sumándolas me pueden llevar a estar en una situación catastrófica, ¿sí? O me pueden guardar de una situación catastrófica. Entonces lo que Dios quiere es que nosotros seamos humildes y mansos y podamos reconocer a Dios en todos nuestros caminos, ir a Él y decirle, Dios, aquí está esta situación, este problema, ayúdame. Y cualquiera pensaría, no, esto es algo que se tiene que hacer, de pronto yo tengo que ir y a meterme a un cuarto y estar allí por mucho tiempo. No necesariamente, no necesariamente. Hay veces que yo estoy trabajando, trabajando, atendiendo clientes, haciendo cosas y yo estoy pensando, se levanta una situación y estoy pensando y digo, ¿y esto qué hago, Espíritu Santo? ¿Y cómo hago esto? ¿Y qué hago? ¿Cómo hago acá? Y en el momento puede que no llegue, pero yo me quedo como pendiente de esperar esa respuesta, de esperar esa estrategia, de esperar esa solución. Y sí, de repente, ¡pum!, sucede. Y viene la idea, viene la inspiración, viene lo de Dios y se resuelve la situación y se ejecuta. Y es para mí es muy, como quien dice, divertido, es entretenido porque es algo que es vivo, es explosivo, es algo que sucede en el momento, ¿sí? Y aquí quiero hacer una aclaración y es, a veces pensamos que la improvisación, ¿no?, es algo que está mal, ¿no? Pensamos que improvisar es, por ejemplo, alguien que improvisa, diríamos que es alguien que deja todo para el final o que de pronto no está preparado para hacerlo y de repente sale con cualquier cosa. Y a veces practicamos esto, ¿no? Como que pensamos, lánzate, hazlo y de pronto ahí sucede, ¿no? Pero la verdad, en mi experiencia también como músico que soy y que he estudiado improvisación y que tuve la oportunidad de estudiar con maestros y todo eso, me acuerdo mucho de un profesor que se llamaba Larry Panella que me decía que la improvisación, él hacía una analogía, un ejemplo, él decía, es como lo que haces cada día, tú vas a la nevera, sacas comida o sacas agua, tomas agua y tú no tienes pensado en el momento, pero estás improvisando, está sucediendo. Y la asociación que él hacía era, ¿y por qué lo puedes hacer? Y la respuesta era, porque estás preparado para eso. Y eso me trae a la palabra también que dice que el ministro del evangelio, que el obrero de Dios, que la persona que quiere servir a Dios, tiene que estar enteramente preparada para toda buena obra. Entonces, ahí pareciese que fuera una improvisación, pareciese como cuando dice la palabra, ¿no?, que Dios nos dará la palabra que debemos hablar en aquel momento, por ejemplo, ¿sí? Entonces, a veces se confunde esto, ¿no? Pero aquí un poco hablando de este tema, sucede que realmente es estar preparado para, ¿sí?, estar entrenado para, estar ejercitado en. Y estas cosas que estoy hablando están asociadas con la propia prudencia. ¿Por qué? Porque si yo pienso y yo creo que conozco algo y que es así y lo hago así, me voy a perder la mayor parte de las veces la oportunidad de ser enseñado, de aprender. Porque cada vez que yo voy a Dios y Dios me dice, haz esto, estoy aprendiendo. Se está sumando a mi repertorio o a mi bagaje de experiencias con Dios el aprendizaje de las cosas, de entender cómo Dios hace, cómo ve, cómo resuelve y cómo hace las cosas. Entonces eso es muy importante, ¿sí? Entonces lo importante para aplicar esto es
simplemente, yo sé que uno puede decir, oiga, esto no lo entiendo, esto no tiene sentido, ¿cómo así tomar decisiones basadas en eso? Sí, puede dar un poco de miedo, ¿cómo hago? ¿Cómo puedo comprender esto? Pero mira, yo quiero decirte que cada vez que vayas a Dios, con fe en Dios, Dios promete que hay respuesta para él. Y dice que los que se acercan a Dios, por eso es necesario que tengan fe en Dios, que crean en Dios, que hay una respuesta en el Señor, que Él tiene algo, una solución para eso. ¿Sí? Y una solución temporánea, quiero decir, o sea, una solución actual, o sea, una solución, o sea, quiero decir, una solución que funciona para el problema y la situación que estemos enfrentando, que estemos realizando o estemos de frente, ¿sí? Entonces, por eso dice la palabra acá, que Él te mostrará cuál camino tomar. Pero para que el Señor te lo pueda mostrar, tienes que pues ir a buscar, tener la fe, creer que hay algo que Él te puede mostrar, ¿sí? Algo que Él te puede dar, algo que Él te puede enseñar, ¿sí? Entonces, bueno, por ahí va. Ahora, algo que quiero agregar es, la palabra dice en este texto, reconócelo en todos tus caminos, ¿sí? ¿Qué significa esto? Significa involucrarlo activamente en cada decisión, no solo en problemas, sino incluirlo en todo. O sea, incluir a Dios en todas las cosas que yo hago, ¿sí? Y a eso es lo que se llama caminos, o sea, caminos, diferentes cosas que yo hago, ¿sí? Un camino puede ser mi trabajo, mis relaciones interpersonales en el trabajo. Otro camino puede ser lo que como. Otro camino puede ser la educación, las finanzas, ¿sí? Mi matrimonio, por ejemplo, ¿sí? Entonces, Dios lo que quiere es que nosotros lo involucremos a Él y lo hagamos parte en todos nuestros caminos, ¿sí? ¿Por qué? Porque Él tiene mucho que enseñarnos, mucho que decirnos y mucho que ayudarnos, ¿sí? El Señor nos quiere ayudar, el Señor nos quiere acompañar, el Señor quiere hacerlo, es su voluntad, o sea, Él le gusta eso, Él le gusta estar con nosotros, caminar con nosotros, Él le gusta eso, y eso es bello porque es una expresión en la vida, ¿no? O sea, tiene unos años de vida en la tierra, quiero decir, y es glorioso poder hacer estas obras y hacerlas, porque al final, si no las haces con Dios, la palabra, no porque, o sea, pues Salomón descubre, por ejemplo, él dice, esto es vanidad, vanidad de vanidades, ¿sí? Es esto. Entonces, digamos, les creamos aquí el espíritu del mundo, ¿no? Los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, deseos de la carne. Entonces, tenemos todo esto que es vanidad. ¿Por qué es vanidad? Porque ninguna de esas cosas, todo eso termina en muerte, todo eso pasa a la historia. Pero el Señor lo que quiere es que nosotros, caminando con Él, hagamos historia. Que el Señor, caminando con Él, quedemos en sus libros, quedemos en su corazón y vivamos con Él, ¿sí? Para este siglo y el venidero. Entonces, algo importante, ¿sí? Por ejemplo, aquí anoté que muchas veces usamos a Dios como rueda de repuesto, solo para emergencias, pero Él quiere guiarnos en el camino, ¿sí? Entonces, lo que el Señor quiere es que nosotros no vayamos a Él, no quiere decir que Él tiene poder, Él puede salvarnos de la situación catastrófica, de la emergencia, de las cosas, porque pues, estamos en un mundo donde también existe la probabilidad, ¿sí? Existen los accidentes, existe la probabilidad de que algo que no se espera suceda, existe. Estamos en un universo que tiene esa condición también. Y lo que quiere el Señor es que nosotros le consultemos y le busquemos a Él para que caminemos en esa seguridad y en esa paz, que muchas veces es lo que el mundo busca, ¿no? Pero nosotros lo tenemos estando en el Señor. Entonces, aquí anotaba yo eso, ¿sí? No tenemos que tener a Dios solamente para emergencia, sino que debemos caminar con Él, ¿sí?
Eh, y la pregunta que traigo para ti es, ¿estás consultándole a Dios? ¿Estás preguntándole a Dios cada día qué decisión debes tomar? ¿Estás consultándole a Dios eh, cómo debo manejar mis sentimientos? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué es lo que tengo que pensar? ¿Sí? Para no terminar confundido, estás consultando a Dios, estás caminando con el Espíritu Santo y sabes, estás comprendiendo además que tienes la posibilidad de hacerlo, que tienes el recurso, que tienes la posibilidad de vivir una vida sin ansiedad, con dirección, en paz, con dependencia a Dios y con claridad en tus decisiones. ¿Sí? Entonces, todo eso está en la mesa, todo eso está puesto allí de parte de Dios para nosotros. El Señor quiere que nosotros lo tomemos, que nosotros echemos mano de eso, que nosotros comencemos a caminar con Dios cada día, cada momento, de manera que podamos nosotros crecer de su mano, ¿sí? Y podamos nosotros alegrarnos también en las cosas que el Señor permite que vivamos, ¿sí? ¿Por qué lo digo? Porque miren, una historia corta, yo pues estaba pues en lo que hago, por ahí estábamos y una persona tenía que ir a recoger su pedido y dijo, y ya había pasado 3, 4 días y nada que iba. Entonces le escribí, ¿qué pasa? Que no has ido a recoger el pedido y ¿qué pasa? ¿Qué es lo que pasa? No, es que mi mamá está muy enferma, me tocó viajar y no lo puedo hacer y no sé qué, y no he podido, qué pena con usted, tal cosa. Entonces, esa persona pues me mandó la foto de la mamá, toda entubada, la mamá súper mal. Y pues en un principio, pues obviamente yo le dije, vaya y recoja su pedido, ¿no? Porque pues uno está pagando el flete y todo, bueno, las cosas. Entonces él me dijo eso y el Espíritu Santo como que me habló en el momento y me dijo, escúchalo y pregúntale tal cosa. Entonces yo le dije eso y él me explicó, me mostró a la mamá y yo le dije, ¿usted quiere que ore por su mamá? Le dije, ¿quiere que ore por ella? Y él me dijo, sí, por favor, ¿sí? Entonces yo le dije, claro que sí. Y yo oré por la mamá de él y luego seguí orando por la mamá de él después. Y cuando yo estaba orándole a Dios, yo me di cuenta que Dios quería hacer un milagro, Dios quería sanar a esa señora. Yo no le pregunté si él era cristiano, si era budista, si era de qué religión, nada de eso. Yo le dije, ¿usted cree que Dios puede sanar a su mamá? Y él dijo que sí, ¿sí? Y lloré. Y luego él me empezó a mandar fotos y todo, mire mi mamita cómo se mejoró, no sé qué, y se sanó no se sanó inmediatamente, pero mire cómo está mejor y todo. Y me contó la historia, me dijo, mire, los médicos la desconectaron, me dijeron su mamá se va a morir, así que dejémosla mejor así porque no va a aguantar el tratamiento y todo, dejémosla así. Y la dejaron así y ella comenzó a mejorar y a mejorar. La señora tenía problemas mentales también antes de llegar a esa situación. Ella fue por una rasquiña que se le sangró así rascando y luego terminó en todo eso. Y la señora comenzó a mejorar progresivamente y por aquí hace un par de días me mandó un video del hombre donde la señora no solamente está completamente bien, sino que ha recuperado todas sus facultades y habla y piensa y hasta dijo, mire, ya no quiero que me tomen esas fotos porque me veo muy mal. O sea, ella dice, mamá, ¿usted se acuerda? Le dice uno de los hijos. Y ella dice, no, yo no me acuerdo de nada, ¿sí? Entonces, Dios, si Dios hace eso con una persona, ¿sí? Con fe en Él, que es una persona que, en términos bíblicos, digamos que es un perrillo, es alguien que no es de la mesa de los hijos, no es del pan de los hijos. Y Dios hace eso en su misericordia, y Dios envía su espíritu y toca a esa persona y la sana, porque esa persona dijo sí, y ni siquiera fue ella, fue un hijo, dijo sí, yo creo. Y Dios lo hizo. Claro, obviamente vino de Dios, porque Dios es el que me pone a mí en el momento que le diga quiere que ore por su mamá. Y él dice sí, pero él fue el que desató el poder de Dios en la fe.
y desató eso que sucedió para que Dios tocara a la mamá. Y no solo eso, ahora tiene a la mamá bien, o sea, le salió barato, digámoslo así. ¿Me hago entender? Entonces, vemos ahí el poder de Dios, pero la historia no termina ahí. Días después, otra persona me iba a comprar ahí una espada de esas para cortar árboles. Entonces, y él estaba, pues, ¿qué trae eso? Bueno, estábamos ahí en el tema de la oferta. Y él, del Huila, por allá, en Neiva, Huila, él estaba el hombre, estaba súper normal, pues, casi todo bravo, como serio. Y luego resulta que en esos días en la tarde tuvo que ir al hospital, al médico, y le dijeron que tenía cálculos y no sé qué, y estaba muy mal. Y entonces cuando hablé con él de nuevo me dijo, no, yo estoy muy mal, no sé qué, acabo de salir del médico y todo esto. Y estaba así como afligido. Y ya me ha pasado lo otro, entonces yo le dije a él, yo le dije, eh, bueno, de nuevo Dios me movió y le dije, mire, ¿usted quiere que ore por usted? Para que usted esté mejor, para que Dios lo sane. Y la respuesta de él no fue como la otra persona. La otra persona tuvo fe en Dios. La respuesta de él fue como alguien que no cree. Fue como, bueno, sí, o sea, no, cuando él responde, no ni me acuerdo las palabras exactas, pero cuando él responde, no desató el poder de Dios para la sanidad, me hago entender, como la otra persona. Y yo me quedé reflexionando en eso. Yo, sin embargo, después intenté orar por él y oré por él porque pues tuve compasión también con la situación de él, pero noté que Dios no reaccionó de la misma manera, ¿sí? Y ya en el trámite de las cosas, yo lo atendí bien, él le gustó el producto, me pidió más cosas, le envié otras cosas más, una careta, no sé qué, y ahí él ha estado como aflojando, ¿sí? O sea, su carácter, su personalidad, le fue como un impedimento, digamos así, su prudencia, sus cosas, yo no sé qué piensa él de sí mismo, pero le impidió acceder a eso. Sin embargo, ha habido otro chance porque ha habido la oportunidad de como entablar una relación, o, digámoslo así, o sea, obviamente una relación comercial, pero me refiero a poder hablar, de servirlo, haciendo yo las cosas bien con el Señor y todo. Entonces, y como que haya ido y ahí después se puede como también seguir llorando, pero se perdió ese momento en el que Dios lo hubiera podido sanar, lo quería sanar, lo hubiera podido recibir su milagro. Milagro que no lo compra el dinero, ¿sí? Claro, él no sabe la otra historia. Yo estoy contando esta historia porque vi las dos cosas. Y lo que quiero conectar es que nosotros como hijos de Dios tenemos a nuestro Padre que nos ha puesto en su mesa, que nos ha dado acceso a su mesa por su sangre. Tenemos la oportunidad, el trono abierto, todas las condiciones mejores que cualquiera para poder ir a Dios y pedirle a Dios que nos ayude, pedirle a Dios o sea, poder vivir esta palabra que dice confía en el Señor, o sea, para poder ir a Dios y confiar en el Señor, ¿sí? Tal vez la parte que nos toca es esto, rendirnos de todo corazón para poder acceder a todo este beneficio que tenemos, ¿sí? Y no depender de nuestra propia capacidad, nuestra propia prudencia. Darle un lugar a eso y que ese lugar ojalá sea entender que nos va mejor consultándole a Dios y de esa manera poder encontrar la conclusión de esto, que es que Él te muestre el camino por el cual andar, por el cual tomar. Y así todos también unidos y juntos podamos llegar al propósito de Dios y crecer en armonía y en la paz de Dios. Entonces, esta es la palabra que traigo el día de hoy. Es una palabra tal vez corta, pero es una palabra que tiene la intención de animarte, de mostrarte un camino mejor, un camino donde eres consciente de que ya eres hijo de Dios, de que tienes una mesa llena de cosas que ha puesto Dios allí, que tienes la mesa puesta para que escojas saciarte en esa mesa, ¿sí? Que escojas saciar tu necesidad en esa mesa y bueno, necesidad en todas las áreas, ¿no?
saciarlas en esa mesa y tomar esa decisión constantemente. Siempre saber que Dios nos ha sujetado a necesidad, pero nos ha sujetado a esa necesidad para que lo busquemos a Él y para que en Él seamos saciados. Y eso es amor también al final, porque como un padre que tiene de pronto el recurso para ayudar a su hijo, se goza en que su hijo vaya y le pida, ¿sí? Es honroso eso, porque cada vez que el hijo le pide al padre, le está diciendo al padre, yo reconozco que tú me puedes ayudar. Y yo creo que los que son padres saben que cuando un hijo le pide, se alegra. Sale un buen papá y dice, uy, me pidió mi hijo, esto es una oportunidad de ayudar, es una oportunidad de darle a mi hijo. Y bueno, así para cerrar, también meditaba en el hecho de que hay diferentes tipos de personas, hay diferentes tipos de hijos, diferentes tipos, como me acordaba de la parábola del hijo pródigo, hay hijos que se quedan en casa, hay hijos que se van, hay diferentes tipos de personas, todos tenemos necesidades, pero hay diferentes tipos de decisiones que tomamos las personas. Y la idea hoy con esta predicación y con lo que el Señor está impartiendo acá es que nosotros podamos escoger la mejor parte, y es la parte del Señor Jesús. O sea, ser hermanos de Cristo y tomar esa hermandad y esa identidad como hijos en el Padre, y podamos ser y recibir aquellas cosas que Dios tiene para nosotros. Entonces, con esto concluyo. Voy a orar y pedirle al Señor que esta palabra sea creciendo en nosotros y sea desarrollándose en nosotros para que nos traiga paz, para que nosotros podamos encontrar maneras y formas de Dios de poder hacer nuestras cosas, nuestros caminos, las cosas que el Señor nos ponga por hacer y por andar. Y así podamos estar contentos, podamos estar felices y podamos ser bendecidos en todo lo que hacemos. ¿Listo? Entonces voy a orar. Señor, te doy gracias por esta palabra que tú traes, por este tiempo que tú permites poder compartir. Yo te pido que toques a cada hermano que está allá, Señor, en la virtualidad, y que le des a cada uno, Señor, la revelación, el rema tuyo, Señor, a través de esta palabra, para que ellos encuentren qué área de su vida, Señor, qué cosa en sus caminos, en sus vidas, necesitan, Señor, soltar y necesitan apartarse de ellos, Señor, y dejarlo a un lado y tomar tu voluntad, Señor, y tomar tu consejo y tomar lo que tú tienes para ellos, Señor. Sea emocional, sea físico, financiero, Señor, sea espiritual, Señor, sea de cualquier índole, Dios. Seas tú mostrándolo, Señor, en esta noche, que ellos vayan a sus casas, o están ahí en sus casas, o que vayan a su cama, en la paz que tú traes, Señor. Seas tú mostrándolo, seas tú hablándolo, para el bienestar y para la bendición y las cosas que tú deseas para nosotros. Porque tus pensamientos, que son más altos que los nuestros, son de bien, Señor, son buenos para nosotros, y tú deseas para nosotros el bien. Y tú nos quieres apartar del mal y nos quieres librar del mal, de la enfermedad, del problema, y tienes abundancia de sabiduría, abundancia de pan, abundancia de paz, abundancia hay en ti, en tu mesa, Señor, para que nosotros podamos, abundancia de consejo también, para que nosotros podamos caminar de una manera que mantenga tu presencia con nosotros, que mantenga esa alianza contigo, Señor, y podamos entrar así en el pacto, Señor, contigo. En el nombre de Jesús, Señor, yo bendigo a mis hermanos y te pido que los unjas, Señor, y que tu Espíritu Santo descienda sobre ellos, y que la sanidad de Dios descienda sobre ellos, Señor, y que toda enfermedad sea sacada, Señor, y que toda tiniebla, toda niebla en los pensamientos sea quitada del medio, Señor, y venga tu luz admirable que alumbra, Señor, que nos alumbre a todos, Señor, y nosotros podamos acceder y caminar y alcanzar cada cosa que tú tienes en esa mesa para nosotros, Señor. Y así como un cuerpo, todos bendecidos, todos sabiendo quiénes somos, todos con una identidad clara, todos con una espada clara, una palabra clara, Señor, con cada cosa puesta en su lugar, vamos a caminar en ese propósito que tú tienes para nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Aleluya. Listo, hermano. Entonces, esa es la palabra que traía para ustedes el día de hoy. El pastor Mauricio me encargó, me dio la oportunidad. Entonces, estoy muy contento de haberlo podido hacer. Y bueno, me despido de ustedes. Les deseo que tengan una noche maravillosa, feliz, agradable, y que todos allá pues continúen teniendo pues paz y cosas bonitas. ¿Listo?
Entonces, bendiciones para todos y un abrazo. Dios los bendiga. No sé cómo se apaga esto. Amén, amén.